Bueno, ya hay datos oficiales acerca de la inflación de agosto y también la acumulada. Sí, bueno, vamos a ver qué pasó entonces con los precios. Luis Custodio, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo Luis. están ustedes? Buenas noches. Sí, hoy se dio a conocer el índice de precios al consumo para el mes de agosto. Ese dato nos permite estimar precisamente la evolución de la inflación para el mes, pero también, como vos decís, para los 12 meses. El acumulado, que es el dato de referencia que generalmente miramos con más detenimiento. Veamos los primeros porcentajes. El IPC de 0.3% prácticamente durante agosto, levemente por debajo de las expectativas de mercado, que eran un 0.4%. En los 8 meses se acumula, en lo que va del año, algo más de 4%. Y previsiblemente la inflación interanual, esos 12 meses, volvió a acelerarse, especialmente debido a una baja base de comparación. Agosto 2023 fue de 0.17. La diferencia entre aquel 0.17 que sale de la cuenta de los 12 meses y este 0.29 es el incremento del interanual de los 12 meses, que se ubica, como vemos allí, 5.57%. De todos modos, también en este caso es por debajo de lo esperado. Está en el orden, como decíamos, del 5.6, un poquito menos. Y este incremento de la inflación a 12 meses por baja comparación con el mismo mes del año anterior se viene dando desde el mes de mayo. Hubo varios meses el año pasado de deflación. Y eso llevaba a que en la comparación siempre teníamos un alza en 2024. Bueno, eso se ha ido agotando en estos meses. Ya creo que el último dato de 2023 que podía tener un efecto de ese tipo fue el de agosto, y a partir de septiembre tenemos datos más normales, digamos, para 2023. Por lo tanto, en la comparación el efecto va a ser distinto. Ese efecto se va a ir perdiendo en lo que transcurra de aquí en adelante en este año. Vamos a mirar ahora con un poco más de detenimiento la inflación interanual en los 12 meses acumulados. La línea azul es la evolución de la inflación, las barras rojas marcan el rango meta, el objetivo del Banco Central. Ya van 5 trimestres, 15 meses dentro del rango en forma ininterrumpida. Eso es una muy buena cosa. De todos modos, observemos que en los últimos meses ha empujado hacia el techo, o sea, ha estado subiendo. Recordemos lo que decía recién yo a propósito de la comparación con una muy baja base, cuyo efecto ya debería no estar presente en la próxima medición, por lo que, de no existir ningún fenómeno particular en cuanto a un empuje de precios en algún rubro de la economía, volvería la inflación a 12 meses a aproximarse al centro del rango objetivo para el cierre de este año 2024. ¿Y qué es lo que se puede ver hacia el interior de los datos de IPC de agosto? Lo vemos en esta placa. El rubro que más empujó al alza, frutas, especialmente bananas y manzanas. También la carne, varios cortes de carne vacuna, el pollo también. Los tickets de las mutualistas empujaron al alza al rubro salud. En el rubro de hogares, que es un rubro bastante amplio, que tiene muebles, accesorios y otro tipo de bienes y servicios en el hogar, el ajuste responde fundamentalmente a la suba salarial del servicio doméstico. En los cereales es el arroz. Entre los que bajan, que están marcados allí, no son todos los rubros. En lácteos y huevos hay una baja que responde precisamente al precio de los huevos. El fin de temporada trajo baja de precios en el rubro vestimenta, eso es algo estacional que se da generalmente en cada cambio de temporada. Y también baja un rubro que mucho decide, que es el último que está en esa gráfica, que viene contrarrestando últimamente la suba de frutas, y es las verduras, que han estado a la baja en conjunto. Entre ambos rubros, frutas y verduras, han estado empujando a la división alimentos por encima del promedio de IPC desde hace largo tiempo. Si hablamos de una inflación de 5 y fracción en 12 meses, la de frutas y verduras está acumulada por encima del 6% para el mismo periodo. Desde hace ya un tiempo, además, el Instituto Nacional de Estadísticas publica la inflación subyacente, que es un índice que excluye frutas y verduras precisamente, además de los combustibles. Y ese dato en agosto estuvo en el orden del 3%, similar al del IPC promedio, acumula en lo que va del último trimestre un 3.5% aproximadamente, y se espera que esa inflación subyacente, sin esos efectos particulares, frutas, verduras y combustibles derivados del petróleo, se ubicaría en el orden del 4.5%. Otra forma de observar la evolución de los precios minoristas es mirar cómo se han comportado aquellos que se negocian con el mundo y los que
se negocian aquí dentro y que no hay incidencia de esa competencia con el mundo. Esto es los transables y los no transables. Los vemos en esta placa. En este caso acá vemos los no transables al techo del rango meta, aunque con una leve baja en la última medición. Entre los no transables que hay, bueno, por ejemplo, frutas y verduras, educación, salud, energía eléctrica, entre otros. Son rubros que difícilmente puedan trasladar, o mejor dicho, pueden trasladar, a la inversa de lo que estaba diciendo, cualquier incremento en sus costos al precio final, porque en definitiva no hay una competencia de afuera, ¿no? La cuota de la mutualista, por ejemplo, claro. La factura de la energía eléctrica. Los transables es distinto, ahí se mueven bastante más abajo, hay de todos modos, fíjense ustedes, en los últimos meses una tendencia al alza. ¿Qué encontramos en los transables? Bueno, la carne, otros alimentos elaborados, por ejemplo, combustibles, algunos servicios como los pasajes de avión, por ejemplo, entre otros. Y para cerrar, una mirada hacia adelante, ya en la última placa. ¿Qué podemos observar de la evolución de los precios proyectando el IPC para el cierre de este año? Como se observa allí, las metas más ambiciosas son las del gobierno, contenidas en la última rendición de cuentas. Es el dato oficial que está debajo, tanto para este año calendario como 24 meses, que es la referencia para la política monetaria. Estas proyecciones están por debajo de las expectativas de los agentes, aunque justo es decir que se vienen alineando. La más dura, fíjense, la primera línea, las de los empresarios, son a los que más les cuesta internalizar esa realidad. Los analistas y el mercado financiero aparecen allí algo más cerca. Lo cierto es que todos coinciden, un poco más arriba o más abajo, que los precios estarán en ese conjunto que se define a través del IPC, ubicándose dentro del rango objetivo para el cierre de este año 2024. Luis, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Chau.